Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Maite España Arustiza. Maite, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Hola Andrea, buenas tardes. Es un placer poder hablar contigo y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema súper interesante bueno, pues por desgracia no es bastante común en nuestra sociedad y es la anorexia nerviosa. Antes de empezar, quería presentarte, quería comentaros quién es Maite. Maite es psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria y en trastornos de la personalidad. Como experiencia laboral lleva 12 años ejerciendo y primero estuvo en adicciones y luego se trasladó, ¿no?, a los trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Actualmente trabaja en Nadaner, que en Murcia, que es una asociación o... Sí, es una asociación. Vale, una asociación dedicada a trabajar los trastornos de la conducta alimentaria. Además, por otro lado, es coordinadora del centro de día de la misma asociación, de Adaner. Pues Sí. Maite, como te comentaba, vamos a charlar un poquito, ¿no?, sobre anorexia nerviosa y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es la evaluación, ¿no? ¿Cómo se realiza la evaluación de la anorexia nerviosa? ¿Qué instrumentos se utilizan? En fin, ¿cómo la evalúa un psicólogo? Bueno, lo principal es plantear, no desde la psicología, que estos trastornos, los trastornos de la conducta alimentaria, necesitan una evaluación no solamente por parte del psicólogo, sino multidisciplinar, ¿no? Es decir, enriquece muchísimo más la evaluación el que podamos contar con diferentes profesionales, ¿no?, para evaluar, y la enriquece mucho y luego nos permitirá hacer un abordaje más adecuado, ¿no? Bueno, lo primero de todo en cuanto, como toda evaluación, es clarificar pues, es un poco el objetivo o un poco la idea que tiene el paciente de su problema. Normalmente las pacientes con anorexia la evaluación suele ser un poquito compleja, ¿no? La anorexia es un trastorno que tiene una conciencia de enfermedad a veces muy compleja. Las pacientes a veces vienen con poca conciencia, con muy baja conciencia de enfermedad y además con una sensación de apego muy fuerte, ¿no? Entonces, desde la evaluación, el objetivo también un poco del psicólogo es ir creando de alguna manera el campo para la aceptación del tratamiento, ¿no? Además de evaluar lo que es la conducta de comer, que sería decir, lo primero, ¿no?, que nosotros plantearíamos es, bueno, qué es lo que está pasando en esa conducta alimentaria y veríamos y empezaríamos a distinguir entre los síntomas de lo que no son, o empezaríamos a ponerle nombre a esas conductas problemáticas en esa evaluación. Normalmente se utilizan, hay baterías estandarizadas, pero lo normal es que cada uno nos hagamos un poco nuestra primera como batería más general, ¿no?, en el que nosotros vamos preguntando pues, acerca del problema y lo vamos de alguna manera desmenuzando, ¿no? Síntoma a síntoma, cuál es la manera de comer que tiene esta persona, cuál es la manera de compensar, en el caso de la anorexia nerviosa, si hay conductas o no purgativas, ¿no? Es decir, un poco como secuencial. Y luego, pues bueno, valorar otros condicionantes de la vida de la persona que puedan estar afectando, ¿no? Es decir, es verdad que la anorexia sobre todo es muy llamativo, la parte física en un inicio y es necesario, las conductas suelen ser muy llamativas, muy problemáticas, pero además de lo que es la conducta alimentaria tenemos que ir evaluando otros aspectos de la persona, ¿no? Con vital importancia a lo que es la personalidad, ¿no? Es decir, sería como otra parte muy importante de la evaluación, darnos un poco a entender, decir, de quién estamos hablando, cuáles son sus rasgos y sus características de personalidad, y luego pues complementar todo esto pues con alguna batería de test, es decir, yo entiendo que hay psicólogos más propensos a utilizarlos y otros a lo mejor menos. Yo personalmente me gusta utilizarlos porque a veces nos pueden dar una medida como de alguna manera de tener como medidas contrastables antes del tratamiento, y luego conforme va evolucionando pues podemos ir pasando las pruebas para ver si de manera objetiva también el tratamiento va evolucionando. Y bueno, se pueden pasar ahí pues, distintas pruebas muy conocidas como el IT, el EDI, el BIT. Hay muchísimas pruebas que se pueden utilizar para complementar la evaluación. Y Maite, en la evaluación también, porque por lo que yo he estudiado de anorexia y los conocimientos que tengo de anorexia, sí que es cierto que me llama mucho la atención, me parece muy curioso que normalmente la relación con la madre, ¿verdad?, de la persona, tiene una gran influencia a la hora de que normalmente las chicas, ¿no?, que son más las que desarrollan anorexia, también puede ser chicos, pero la relación con la madre siempre he visto que tiene un papel muy importante. Esta pregunta se me ha surgido ahora, ¿vale? Sí, pero ¿Podrías, es verdad. ¿Podrías comentarnos como brevemente en qué influye esa relación con tu madre, que me parece muy interesante?
Sí, nosotros siempre tenemos en cuenta casi todas las pacientes por regla general vienen acompañadas por sus familias. Es decir, a diferencia a lo mejor de otros trastornos o de otros problemas psicológicos, las personas suelen venir acompañadas, ¿no? por algún familiar, y en este caso las madres suelen tener un papel preponderante en todo esto, ¿no? Es decir, al final se dan relaciones entre las pacientes y sus madres, a veces de un excesivo apego, ¿no? Es decir, están como muy fusionadas, otras veces hay un conflicto en exceso, ¿no? Es decir, y al final se utiliza la conducta alimentaria o esa desviación para relacionarse con sus madres, ¿no? A veces el paciente y familiar, en este caso hablamos de las madres, están muy enganchadas en conductas a veces incluso parecidas a la codependencia de la que se habla en adicciones, ¿no? En el que ellas se retroalimentan en una relación en la que es muy difícil de alguna manera que avance si no se trata esto de una manera integral, ¿no? Si no participa esta madre, que a lo mejor está también un poquito enredada en la conducta de su hija, si no participa en el tratamiento, no participa también en esta evaluación y se da cuenta de que también tienen un papel en la recuperación. Interesante, gracias, Maite. La siguiente pregunta que te quería hacer, la elección del tipo de tratamiento, es decir, cómo, pues eso, una vez entiendo que has hecho la evaluación, ¿no? Que hacemos la evaluación, se decide qué tipo de tratamiento. ¿Podrías contarnos un poco, pues, qué tipos de tratamientos hay más eficaces o más aconsejables para la anorexia nerviosa? Y, en fin, contarnos un poquito el tipo de tratamiento. Bueno, nosotros, ahí serían como, englobamos 3 tipos de tratamiento a nivel general, ¿no? Sería el tratamiento, por una parte, ambulatorio, el otro tratamiento que sería en régimen de centro de día, y ya pues los tratamientos hospitalarios, ¿no? Al final, es decir, esto se decide por un criterio normalmente de gravedad. Lo que tienen en común todos los tratamientos, y lo que es muy importante, es que suelen ser tratamientos multidisciplinares, ¿no? Es decir, igual que hablaba al principio, que la evaluación, es decir, lo principal es poder hacer un análisis de diferentes áreas, tanto por parte de psicología, como por parte de nutrición, como por parte de psiquiatría. En la elección del tratamiento también se tienen en cuenta estas áreas, ¿no? En los tratamientos ambulatorios serían pues tratamientos para trastornos, podrían ser de tipo anorexia, pero a lo mejor en trastornos que están en un inicio, que la gravedad de las conductas alimentarias no anulan toda la vida de la persona, en el que el peso todavía no ha llegado a un IMC bajo que ponga en riesgo la integridad física de las personas, y en el que sobre todo la persona tiene recursos en su entorno para poder realizar los cambios, tiene apoyo familiar, tiene una conciencia de enfermedad medianamente positiva, ¿no? Es decir, tiene cierta conciencia de enfermedad, se podría realizar el tratamiento a nivel ambulatorio, que consistiría pues, bueno, en una hora o una sesión o 2 de sesiones de terapia psicológica semanal, con sus sesiones de nutrición y de psiquiatría. Luego, el siguiente escalón sería el centro de día, son recursos con una intensidad mayor, en el que el paciente pasa la mayor parte del día en el recurso, en el que las comidas se controlan o se les da en el propio centro de día. Este sería indicado pues, para casos de mayor gravedad, en el que la paciente tiene una conciencia de enfermedad muy deficitaria, en el que a lo mejor las condiciones en su familia, pues ya la familia está muy desgastada, no está desbordada con el problema y es menos eficaz a la hora de romper el círculo vicioso de la anorexia, y el peso es bajo y pone en peligro su integridad física. Y luego la hospitalización pues serían los casos en los que lo físico está totalmente comprometido de una manera muy grave y el paciente necesita ingreso. Esos serían como los 3 tratamientos. Y hablando en el primero, en el ambulatorio, entiendo lo que has comentado, ¿no? La paciente, ahí entra en juego también el papel del psicólogo, ¿no? Es decir, claro. El paciente puede ir a consulta, puede... En este caso te quería preguntar, ¿la terapia más efectiva o que más evidencias ha demostrado que funciona es la cognitivo-conductual? Sí, es decir, se ha demostrado, es decir, hay evidencia científica de que sobre todo en las primeras fases de tratamiento, es decir, cuando lo que tenemos que tratar es la parte, siempre se define la anorexia como, y bueno, los trastornos alimentarios como la puntita del iceberg, ¿no? Bueno, pues la puntita del iceberg, ¿no? Que es aquello que se ve de algo mucho más grande, eso lo tratamos con terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Es decir, eso lo tenemos que tratar con la terapia cognitivo-conductual, y luego
Una vez que todo eso, es decir, está de alguna manera resuelta, pues ya el paciente, si desea continuar, que es lo idóneo, trabajando otras cuestiones personales, pues ya podemos meter otro tipo de terapias que también han mostrado mucha eficacia, como puede ser la terapia sistémica, alguna terapia breve de corte psicodinámico, ahora mismo también las terapias de apego o trauma, tipo MDR o tipo otro tipo de orientaciones, o incluso terapias integrativas, que es quizá el modelo con el que yo trabajo más, un tipo de terapia integrativa en el que se coge diferentes herramientas o diferentes técnicas según el paciente y según la situación, pues sería lo más adecuado. Pero en un inicio sí que es verdad que lo que ha mostrado eficacia para trabajar lo que son los síntomas alimentarios es la terapia cognitivo-conductual. Pues Maite, por mi parte ya está. ¿Quieres comentarnos algo más que creas que es importante que se sepa sobre la anorexia, el tratamiento? Bueno, sobre todo lo importante es el trabajo en equipo, ¿no? Desde mi punto de vista, el de alguna manera, el que cada uno de los profesionales que estamos implicados nos dediquemos a comunicarnos entre nosotros, es decir, bueno, a cada uno tener nuestra parcela, a tener una buena comunicación y a proponer los tratamientos y que el paciente pues, se pueda sentir lo más acompañado posible. Y sus familias también, porque la mayoría de los trastornos afectan a nivel familiar, ¿no? De hecho, muchos familiares vienen pensando que el problema lo tiene el paciente en cuestión cuando realmente afecta a todo el ámbito. Claro, por eso es importante también a veces incluir el tratamiento de terapia familiar sistémica. Exacto. Pues nada, Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha parecido una entrevista corta y súper clara. Sí. Y súper interesante. Y bueno, recordaros quién es Maite. Maite es psicóloga especializada en TCA, en trastornos de la conducta alimentaria y en trastornos de la personalidad. Tiene experiencia laboral de 12 años. Primero estuvo en adicciones y posteriormente en TCA. Actualmente trabaja en Adaner, en Murcia, que es una asociación dedicada a trabajar los TCA. Y es coordinadora además del centro de día de la misma asociación. Y nada, Maite, te lo he dicho, muchísimas gracias y espero que poder contar contigo para, si te necesitamos, para futuras entrevistas. Por supuesto. Y ha sido un placer. Gracias. Nada, igualmente.